Y gloria al Rey y Señor del universo, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Seguimos en el tiempo de Cuaresma, bendito sea Dios. Y pedimos mucho al Señor que este sea un tiempo de renovación espiritual, de acercamiento a Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Espero que este programa sirva de ayuda a todos ustedes a crecer en conocimiento de Jesús y sobre todo en unión con Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso vamos a comenzar con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza para ser de Cristo, para vivir para Cristo y para poner a Cristo como prioridad en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Dios Trino, Dios Uno. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad que nos das de poder compartir la fe en ti. Tú que eres comunidad de amor, llena nuestro corazón a veces vacío, a veces seco, a veces adolorido, de la plenitud de tu amor, Señor. Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda. Danos, oh Espíritu Santo, la fortaleza que necesitamos para vencer el mal a fuerza de bien, para bendecir a los que nos maldicen, para extender la mano a aquellos que necesitan de ti particularmente, y para llevar a muchas almas a los pies de Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Señor, comenzando con las nuestras, Señor. Ayúdanos, oh Dios, Espíritu Santo, para que podamos de verdad caminar en el camino de la santidad y la victoria, y que todas aquellas cosas que el mundo nos dice que son buenas y necesarias para nuestra felicidad, pero que nos apartan de ti, que podamos nosotros rechazarlas en el poderoso nombre de Jesucristo, nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús, con el poder de Jesús, con la autoridad de Jesús, podamos caminar nosotros en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino de la santidad, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendice, Padre Santo, a este hijo tan amado por ti. Bendice a esta hija tan amada por ti. Cólmala, mi Dios, de la fuerza y del poder de tu Espíritu Santo, que nos impulse a una vida más íntima con Cristo Jesús, el verdadero santo, el santo entre los santos. Ese que nos enseña el camino a seguir para poder vivir en sometimiento a tu santa voluntad, Padre Santo. Él quien pudo decir desde lo profundo de su ser, particularmente en el huerto de Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué hermoso poder decir eso y vivirlo, hermano. Qué hermoso poder decir eso y ponerlo en práctica. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga la voluntad del mundo en mi vida, sino que tu voluntad, Señor. Que no se haga la voluntad de mi carne, sino que tu voluntad, Señor, en mi vida. Y poder decir más y más como San Pablo, que ya no sea yo quien viva, Señor, que seas tú, mi Dios, quien vivas en mí, que seas tú quien me indiques el camino, que seas tú quien me impulse con el poder, la fuerza de tu Espíritu Santo, para que yo también en Cristo Jesús pueda ser santo, imagen y semejanza de Cristo, santo como Él es santo, misericordioso como Él es misericordioso, que pueda yo, Señor, reflejar a Jesús a otras personas, que pueda yo, Señor, llevar a Jesús a otras personas, que pueda yo, Señor, en alguna forma ser instrumento en tus manos para que muchas almas vengan a los pies de Jesús. Padre Santo, danos, oh Dios, esa gracia, que todos y cada uno de nosotros podamos decir lo mismo: Señor, úsame como instrumento de tu paz, como decía Francisco de Asís, instrumentos de tu presencia, y sí, Señor, instrumentos de la vida nueva que tú nos ofreces, Jesús. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén.
Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todos y cada uno de ustedes que confían en nosotros y nos invitan para que oremos con ustedes y por ustedes, por sus necesidades. Estamos aquí para servirles. Así que por favor no dejen de llamarnos, escribirnos con sus necesidades, con sus intenciones de oración, porque queremos ser parte de ustedes y queremos ser parte de la gloria de Dios cuando es derramada a través de la oración en comunidad. Bendito sea Dios. Por Norma de Chicago, que pide por su salud, que Dios te bendiga, Norma, en abundancia hoy siempre. Angélica de Texas pide por Roberto, que necesita oración por su salud física y espiritual, que Dios bendiga a Roberto en abundancia y a toda la familia también. Yolanda de Boston pide por la salud de Mónica, que sea restaurada pronto y que el Señor pues le colme de muchas bendiciones. Quiero pedir, antes de que se me olvide, también por un amigo que se encuentra en estos momentos en cuidados intensivos en la ciudad de Nueva Orleans, que se llama Ricardo Castañeda, que el Señor le bendiga y que por la preciosa sangre de Jesús derramada en una cruz en el Calvario, que pueda salir de ese estado crítico en que está y pueda recobrar su salud para gloria a Dios. Asunción de New York pide, perdón, por su salud, y también Roberto de Puerto Rico pide por su salud, por sus 3 hijos. Jesús Joel, predicador, pide para que el Espíritu Santo le siga dando la luz y también la perseverancia por la verdadera conversión, sanación interior y liberación de Omar y por el matrimonio de Carlos. Por todos ustedes pedimos en abundancia que Dios los bendiga y que bendiga a nuestro hermano país de Puerto Rico y que sigan poniendo su confianza, su fe en el Señor a medida que ustedes salen de esa triste catástrofe que ocurrió hace meses atrás con el huracán María. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan a través de la página de este servidor en Facebook oraciones, que Dios les bendiga. Pedimos por todos esos países de América Latina, particularmente me han pedido que ore por Venezuela, la situación está mal. También pues por México, por todos nuestros países de América Latina. Y queremos recordarles, hermanas y hermanos, que la única página oficial del Padre Pedro en Facebook es facebook.com/ppedro Núñez, facebook.com/ppedro Núñez. También me han pedido que pida por España particularmente, que hay ciertos problemas que necesitan ser arreglados, y queremos decirle que tengan mucho cuidado con perfiles que piden en mi nombre donaciones. Acuérdense que jamás haremos eso a través de la página de Facebook, así que muchísimas gracias y que tengan eso en mente. Y la pregunta que quiero hacerles es, ¿creen ustedes en la buena suerte? ¿Y creen ustedes en los maleficios? Pues el mal existe. Definitivamente el mal existe, es la antítesis del bien, la antítesis de ese que es el bien absoluto que es Dios. Satanás existe y sus secuaces existen también. Pero ¿qué es eso de la buena suerte o la mala suerte? Hay gente que no se levanta de su cama sin antes ver el horóscopo, ¿no es cierto? Hay gente que usa pata de conejo, hay gente que usa herraduras detrás de la puerta de la casa, hay gente que no se baña los viernes porque puede ser un maleficio, hay gente que come lentejas para Año Nuevo porque supuestamente trae buena suerte. Hay gente que tiene un ramo de ajos detrás de su casa para ahuyentar a los malos espíritus. Definitivamente, con el olor que despiden los ajos, pues van a ahuyentar aún hasta las personas, ¿verdad?, que vienen con buena voluntad. Hay gente que no pueden ver que se cae un cristal y se rompa porque es mala suerte, o que se abre un paraguas en la casa porque es mala suerte. Hay gente que anda con una maleta y cuando llega el día 31 de diciembre, pues andan con la maleta todo alrededor de la casa porque supuestamente van a tener un viaje. O hay gente que se pone ropa interior de color amarillo o color rojo para traer dinero o amor. Tantas cosas, ¿no es cierto? Y si todas esas cosas realmente fueran medios a través de los cuales obtendríamos todas esas cosas que quisiéramos tener, estas personas que viven de la predicción del futuro, los adivinos, los magos, los brujos, serían millonarios, porque no solamente podrían hacer cosas para mejorar el presente, pero también para decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Y sabe una cosa, el único que sabe el futuro, el único que tiene el futuro en tus manos, en sus manos, el futuro tuyo y el mío las tiene en sus manos, es Jesucristo.
Es el único, de ahí no hay otro. El único que quiere hacerte el bien es Jesucristo. El único que quiere lo mejor para ti porque te ama es Jesucristo. Desafortunadamente, en el mundo en que vivimos, en la sociedad en que vivimos, pues constantemente estamos siendo bombardeados por un sinnúmero de teorías y especulaciones que nos dicen, si haces esto, si tienes este creyón de esta manera y después se lo pones de esta manera, vas a tener buena suerte. Y hay muchos que caen en esa tontería, esas cadenas de oración. Si haces tal cosa y lo mandas a 10 personas diferentes, pues no te va a pasar nada. Pero si no lo haces, se te va a romper un pie, se te va a romper una mano. Tantas cosas, ¿no? Y sin embargo, utilizan el nombre de Dios para hacer todas estas cosas. Jesús lo dijo, habrán profetas falsos que vendrán supuestamente en mi nombre y los desviarán del camino correcto. Por eso la palabra de Dios nos habla una y otra vez el que tengamos cuidado de no caer en superstición. Por ejemplo, la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 en adelante, el libro de Deuteronomio, y lo hemos compartido anteriormente, pero me gustaría compartirlo una vez más. Dice, que no hayan brujos ni hechiceros, que no consultes ni brujos ni hechiceros tampoco, que no haya nadie que se dedique a la superstición o consulte a los espíritus, que no haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé, es decir, Dios, aborrece a los que hacen estas cosas. ¿Por qué? Porque en vez de poner nuestra confianza en Dios, que es el único que tiene poder para sacarnos de la miseria en que estamos, para devolvernos la paz, para darnos felicidad, ponemos nuestra confianza en cosas que no tienen poder en absoluto. Por ejemplo, los cristales, que si aquellas piedras, que si estos cuarzos, es decir, las cosas no tienen poder en absoluto. El Dios de las cosas, el creador de las cosas, es el que tiene el poder y lo da como Él quiera. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en cosas, en vez de poner nuestra confianza en el Dios que ha hecho las cosas, estamos mal, estamos creando un montón de ídolos, es decir, de dioses falsos. La palabra de Dios entonces en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 26, dice, no practiquen la hechicería, ni la astrología tampoco. Es decir, yo conozco personas en el campo de la comunicación, sobre todo en la comunidad hispana, que tanto le gusta leer el horóscopo. Dicen, padre, a veces leemos un horóscopo de hace 3 semanas atrás y la gente se lo cree. ¿Qué está pasando hoy? Y ¿sabes una cosa? Que tenemos nuestra mente como que configurada de tal manera que cuando creemos algo mucho, sucede. Cuando tú piensas que te sientes mal y te sientes mal y te sientes mal, te vas a sentir mal. Cuando sientes que puedes sobrepasar un problema y que puedes vencer esa situación, la vas a sobrepasar. Y sobre todo, hermanos, qué hermoso saber que ese problema lo podemos sobrepasar porque tenemos un Dios que nos ama y que nunca nos falla y que ha prometido nunca dejarnos huérfanos, particularmente en nuestros momentos de mayor necesidad. La palabra de Dios también nos habla acerca de un hombre, y esto se encuentra en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 8, que era un mago, se llamaba Simón. Y Simón se siente sorprendido por un diácono de la iglesia, se llamaba Felipe, que habla con una certeza, con una autoridad acerca de Dios increíble, acerca de Jesucristo. Y ve como Felipe pues manda a decir a los apóstoles que hay un grupo grande de personas que quieren recibir al Señor, quieren abrazar la fe. Y cuando estas personas bajan, dice, los apóstoles bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Impusieron manos sobre ellos. Y aquella gente comenzó a experimentar el poder de Dios. Milagros sucedían. Y es que cuando uno se acerca al Señor, comenzamos a ver milagros, hermanos. Comenzamos a ver poder de Dios en tantas formas diferentes. ¿Por qué? Porque Dios está vivo, Dios no está muerto. Y Dios actúa en el corazón que es receptivo a su voluntad y que deja que el Señor actúe en uno. El caso es que Simón quería ese poder. Y Simón quería comprarle a los apóstoles el poder para él también imponer manos y que la gente se sanara, que la gente se liberara, que la gente comenzara a vivir una vida nueva, tantas cosas diferentes. ¿Y qué es lo que le dicen los apóstoles? Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero,
¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Y eso es lo que mucha gente hace desafortunadamente, vende diferentes instrumentos de superstición, pero dice, no, pero esto que es la vela de San Antonio, o esto que es una reliquia de no sé quién, y que vas a tener dinero y que vas a tener fama. Dios lo que promete a aquellos que se acercan a Él, que se rinden a Él, que lo ponen a Él como prioridad en sus vidas, es la salvación y la vida eterna. Dios nunca te va a prometer un jardín de rosas, te va a prometer una cruz. Pero la cruz te va a llevar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, a ese que nunca te va a fallar, que nunca te va a abandonar y que siempre te ha amado y te amará para siempre, que es Jesús, que es Dios. Así que a dejar todas esas cosas de suerte, de superstición, de brujería, de maleficio a un lado y poner como centro de nuestra vida al único que puede cambiar nuestra existencia, nuestra vida toda y darnos plena felicidad, que es Jesucristo. El teléfono para que nos llamen es área 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, Señor y Salvador de nuestro ser. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Nelson vía telefónica desde Delaware, Estados Unidos. Nelson, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, Padre. Muchas felicidades por su programa. Gracias, mi hijo, gracias. Muchas felicidades a ti también en este día que Dios te ha dado y que nos ha dado. Como dice la palabra de Dios, regocijémonos y alegrémonos en Él. Adelante con tu comentario, tu pregunta, Nelson. Adelante, por favor. Padre, sí, yo tengo una pregunta bien diferente acerca de lo que está pasando en este país. Mi pregunta es, ¿qué usted recomienda con la palabra de mi Señor Dios acerca de migración por las leyes que están ocurriendo en este momento, que están separando muchas familias? Sí. ¿Y qué usted recomienda a este presidente, al Congreso, a quien ponga las leyes? Porque las leyes están hechas por hombres, no puede pasar por encima de nuestro Señor Jesús. Sí. Muchísimas gracias, Nelson, por tu pregunta. Y sí, es preocupante, sobre todo para tantas personas que están como especie de limbo en estos momentos, que no saben qué va a pasar, ya que el presidente y los congresistas, muchos de ellos, están a favor de que todas las personas que no son legales en este país, que regresen a sus hogares. Pero hay mucho debate todavía. Es decir, yo lo que primero le pediría a ustedes que están en forma no legal en este país, que no tienen sus papeles en orden todavía, que no se desesperen, que pongan su confianza en el Señor. De nuevo, 365 veces la palabra de Dios nos dice, no tengan miedo. Y el Señor nos dice una y otra vez, no los dejaré huérfanos. Y también la palabra de Dios nos dice, lo que Dios ha comenzado en ti, Dios lo llevará a su feliz término. Mira, tal vez podamos ver la situación que tenemos encima como una cosa caótica, una cosa negativa, como una tempestad horrorosa por la que estamos pasando. Pero Dios tiene un plan grande, Dios tiene un plan maravilloso, mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Entonces hay que pedirle mucho al Señor para que el presidente y los congresistas tengan el discernimiento correcto según la palabra de Dios, para que actúen según lo que Dios quiere y pide para ellos en relación a las personas que no tienen los papeles en orden aquí en este país. A nosotros nos toca orar mucho, pedirle mucho al Señor y tratar de hacer todo lo posible para que los que representan al pueblo pues estén abiertos a las necesidades de todos y que tomen las decisiones correctas
según la voluntad de Dios, que siempre está basado en amor puro. Entonces hay que orar mucho, hay que doblar muchas rodillas, pero de nuevo vuelvo a enfatizar, por el amor de Dios, ustedes que están en una situación difícil en estos momentos, que no saben qué es lo que va a pasar, mira, el Señor pide que nos preocupemos un día a la vez por nuestras situaciones. Y si vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, un pasaje muy hermoso que la palabra de Dios que Jesús nos dice, y esa palabra yo creo que es importante para todos nosotros que escuchemos bien realmente qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Dice, vamos a ver aquí, dice, no tengan miedo, no tengan miedo, el Señor está con ustedes. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes le ha agradado darles a ustedes el reino. No teman, no se inquieten. Aprendan de los lirios del campo, no hilan ni tejen, pero yo les aseguro que ni el mismo Salomón, con todo su lujo, no se pudo vestir como uno de ellos. Y si Dios da tan lindo vestido y hierba al campo, que hoy está y mañana se echará al fuego, ¿cuánto más lo hará por ustedes? No estén pendientes de lo que van a comer o beber, es decir, no tengan tanto afán, no se preocupen tanto, no se atormenten, dice el Señor. Estas son cosas tras las cuales corren todas las naciones del mundo, pero el Padre de ustedes sabe lo que ustedes necesitan. El Padre de ustedes sabe lo que ustedes necesitan, por lo tanto, busquen primero a Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Esto es tremendo. Esto ha tomado el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Así que en el nombre del Señor Jesús, a poner la confianza en el Señor, a doblar rodillas y orar mucho para que la voluntad de Dios se haga en Estados Unidos y, ¿por qué no?, en todos nuestros países de América Latina y del mundo entero. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy cristiano evangélico y asisto a un culto donde tenemos un apóstol y cuando hace la cena yo participo, porque es una representación, eso es lo que se me dijo. Y como yo soy bautizado en esa iglesia, puedo participar, aunque no estoy casado, sino solamente unido con mi mujer. Pienso que tiene razón, porque como no es sacerdote, la cena que hace es solo una representación. Sáqueme de la duda, si es que puedo participar de la cena que hacen en el culto. No quisiera estar mal de esa manera con Dios. Gracias, Mauricio. Mauricio, qué bonito, qué hermoso que te des cuenta de varias cosas. Primero que todo, que estás unido a una mujer, pero no en santo matrimonio, es decir, no está esa unión bendecida por Dios, que es muy importante, porque de otra forma, al no estar unido a tu esposa, a tu futura esposa, a una mujer sin casarte con ella, pues estás cometiendo adulterio, estás fornicando. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 19, versículo 1. Eso es lo primero. Así que seas evangélico o seas católico o seas de la denominación que seas, es decir, tenemos que hacer las cosas según la voluntad de Dios, y Dios pide que pues el hombre y la mujer se unan y los dos lleguen a ser una sola carne. Entonces, a Génesis capítulo 2, versículo 24, dice la palabra de Dios precisamente eso. En lo que se refiere a la cena que tú tienes o que tiene tu comunidad en tu iglesia, yo te felicito porque conoces bien la Biblia y te das cuenta de que esa cena, como dijiste, pues es una representación de la última cena, pero no es decir, una continuación, no es el único evento que nosotros celebramos en la Eucaristía. Es decir, creemos firmemente que para Dios no hay pasado ni hay futuro, Dios es el eterno presente. Entonces, ese momento en que Jesús se reúne con sus más íntimos amigos, sus apóstoles, y para el judío compartir la cena era algo como que muy íntimo y se hacía con aquellas personas más cercanas a uno. Y cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19, y después dice, esto es mi sangre. Jesús ha hecho algo maravilloso,
porque no solamente ha celebrado el Paché, la Pascua, la cena pascual con sus discípulos, la cena que conmemoraba el paso de la esclavitud a la libertad, de Egipto a la tierra de Canaán, pero también hace una cosa muy especial. Al tomar el pan y después la copa con el vino, dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Es decir, creemos nosotros como católicos que no es un poco de vino y no es un pedazo de pan lo que tenemos después de la consagración. Creemos firmemente que ahí está la plenitud, la totalidad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros comemos y bebemos indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor, como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29, estamos forjando nuestra propia condenación. ¿Por qué? Porque estamos en pecado grave y estamos añadiendo un pecado más a nuestra alma al comer indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor. En tu caso es diferente, porque aunque tú no estés unido a la mujer que va a ser tu esposa, no estás cometiendo un pecado nuevo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes hacen es como una representación, pero no es la actualización de ese momento eterno en que el Señor se hace presente bajo las especies de pan y de vino, que al consagrarse realmente se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Que Dios te bendiga, y voy a orar mucho por ti para que pronto puedas consumar tu relación con tu futura esposa en santo matrimonio, y para que ustedes sigan caminando y descubriendo la verdad que es Jesucristo, sabiendo que la verdad nos hará libres. Tenemos en estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me encuentro en una situación muy difícil. Mi madre era católica, pero hace poco se volvió protestante. Ella no acepta que mi hermana y yo sigamos asistiendo a la iglesia católica. Cada vez que hablamos de esto terminamos en una discusión. No sabemos cómo seguir, pues nuestra familia está dividida por esto. Milagros desde Honduras. Milagros, Dios te bendice. Primero que todo, ama a tu mami. Ella, dentro de su conocimiento, dentro de sus posibilidades, está haciendo lo mejor que pueda, pensando que ella está pues complaciendo al Señor. Entonces no pelees con ella. Dice la palabra, y nosotros vamos a la carta de San Pablo a los Efesios. Vamos a ver aquí un momentito la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículos del 31 al 32. Y esto es para todos, seamos nosotros católicos, seamos protestantes, seamos evangélicos, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que imitar a Jesucristo. Y Jesucristo no fue un hombre de pleitos y de puños, nada de eso, ni de gritos, nada por el estilo, sino que fue un hombre de paz. Jesús es el príncipe de la paz. La palabra príncipe significa cabeza. Él es la cabeza que nos enseña cómo vivir en paz, porque Él es paz. Y dice San Pablo, en relación a esto, arranquen de raíz entre ustedes todos los disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Es decir, aunque tú pienses que bueno, lo que yo estoy haciendo con mi mamá es tratando de hacerle entender que está en el lugar equivocado, no le pelees, no le grites, no te enojes con ella. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios les ha perdonado en Jesucristo. ¡Wow! Es decir, practicar el amor. Eso es lo más importante que tú puedes hacer con tu mami, además de orar por ella y tratar de entenderla a ella, practicar el amor. ¿Por qué? Porque en el amor no hay ofensas, en el amor no hay rechazos, en el amor no hay palabras despectivas o hirientes, en el amor no hay gritos de ninguna clase, en el amor hay paz. Y cuando uno ama, pues uno se acerca a la otra persona no para comulgar con los pensamientos de la otra persona, sino que para hacer que esa persona pueda hacer lo mejor que pueda hacer dentro de sus posibilidades. Qué bueno sería que tu mami regrese un día a la iglesia que le dio a conocer a Jesucristo, que es la iglesia católica. Pero mientras tanto, ustedes denle a conocer a su mami, a Jesús, a través de su testimonio de vida cristiano, a través de sus oraciones y a través del amor que le van a prodigar a ella. Creo que va a ser más que suficiente para que tu mami más tarde o más temprano pues opte, si Dios así lo quiere, por regresar a la iglesia
que le dio a conocer a Jesús, que es la Iglesia Católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, últimamente he tenido unos bajonazos y la autoestima por el piso. He recurrido a ciertas cosas que me hacen más daño y la verdad le he perdido sentido a la vida. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el alma de una persona cuando se suicida? Alexander. Alexander, lo siento mucho, de verdad que sí. Es triste cuando uno llega al punto de pensar que la vida no vale, que la vida no tiene sentido. La vida es preciosa, hermano. La vida es un don de Dios. Y solo Dios tiene el derecho de quitar la vida. Y solamente Dios la puede quitar cuando Él quiera. Si nosotros nos quitamos la vida, estamos realmente yendo en contra de la obra más importante que Dios ha hecho, que es el ser humano. Así que, primero que todo, quiero decirte eso, que el quitarnos la vida es un acto de desobediencia a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 7 nos dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, aún pensar en la posibilidad de quitarme la vida es tentar a Dios. Es decirle a Dios, lo que tú hiciste no vale la pena. Lo que tú hiciste no sirve. Lo que tú hiciste, lo hiciste mal hecho. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hacer, Alexander? Yo te exhortaría, pero de todo corazón, primero que todo, a que quites ese pensamiento de tu mente. Porque tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe, hermano. Y si tú sigues pensando que tu vida no sirve, que tu vida no vale, que tu vida no tiene sentido, va a llegar el momento en que ya no la quieres a tal punto que te la quitas y ya. Y la pregunta tuya, ¿y qué pasa con la persona que se suicida? Solo Dios sabe. Creemos en la vasta misericordia de Dios y que Dios hasta el último instante va a hacer todo lo posible para que la persona se arrepienta, recapacite, le pida perdón a Dios. Pero en última instancia, el único que puede decir si esa persona se salva o no es el mismo Dios. Nosotros podemos esperar en la misericordia de Dios, confiar en la misericordia de Dios. Saber que Jesús dio su vida en una cruz por ti y por las personas que ya se han quitado la vida. Y confiamos de que Dios en alguna forma ha dado la gracia para que la persona se arrepienta, aún en el momento en que se está quitando la vida. Pero si la persona se arrepiente o no, ya es cosa de cada cual. Entonces no juegues con fuego, hermano, porque el que juega con fuego se quema. Yo te aconsejo, primero que todo, que busques a Dios. Yo te felicito porque estás viendo este programa, estás escuchando estas palabras. Te felicito porque el que busca encuentre, así lo dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7. Que el que busca encuentra, el que pide recibe y el que toca la puerta se le abre. Es decir, Dios está ahí para levantarte, para sanarte, para liberarte, para darte un nuevo comienzo de vida. Pero tú tienes que poner de tu parte. Recuerda lo que decía San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Él necesita de ti, porque Él va a respetar tu libertad infinitamente y no va a entrar en ti y sanarte a ti, liberarte a ti, restaurarte a ti, salvarte a ti si tú no se lo permites. Entonces lo segundo que tienes que hacer después de dejar de pensar en esa atrocidad de pensamiento que te destruye, te lastima, te hace infeliz, buscar ayuda. Yo iría donde un sacerdote que me inspire confianza y hablaría con él, le explicaría mi situación. Y el sacerdote seguro que tiene palabras que vienen de Dios para ayudarte. Si tu problema es emocional, es decir, has tenido tantos problemas, tantas situaciones difíciles en tu vida, que te están encarcomiendo por dentro, hermano, y te están haciendo sentir que tu vida no vale, pues Él te va a ayudar. Hay dirección espiritual para las personas que se sienten así.
Y si tu problema es debido a situaciones patológicas, es decir, desbalance en alguna forma en tu cerebro, pues también hay ayuda médica. Y el sacerdote te puede ayudar, te puede aconsejar para que lo obtengas. Así que no te rindas, no te des por vencido. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 29, versículo 13 y 14, que el que persevera, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, 29 no existe, capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, ese se salvará. Así que a perseverar y sobre todo en confianza en Cristo Jesús. El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Esperamos sus preguntas y sus comentarios. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, exaltado, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su segmento de este su programa. Y digo su programa porque lo hacemos para usted y con usted en mente. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos vía telefónica a María Guadalupe desde México, que está esperando pacientemente. María Guadalupe, ¿me escucha? Sí, Padre, sí. El Señor te bendice, María Guadalupe, bienvenida. Adelante con tu pregunta, padre, por favor, o tu comentario. Sí, mire, Padre, es que uno de mis hijos me regaña porque, o sea, pues, que porque recibo a los hermanos, a los testigos de Jehová. Dice que en la de segunda de Juan dice que no debemos, bueno, no dice exactamente que los testigos de Jehová, pero dice que a otras personas que vengan enseñando una doctrina diferente, que no debemos recibirlo, ni saludarlo, ni recibirlo. Y ay, ¿cómo crees que sea tan grave el asunto? Que no pueda... Así que tu hijo tiene la osadía de regañarte a ti. Se cambian los papeles, ¿no es cierto? Bendito sea Dios. Pero mira, él lo hace porque está preocupado por ti en el mejor sentido de la palabra, porque pues él bien sabe que los testigos pueden ser bien persistentes, ¿no es cierto? Ojalá nosotros los católicos fuéramos tan persistentes con ellos en llevar la palabra y la sana doctrina del Señor a los corazones y a las vidas de tantas personas. Pero bueno, el caso es que si tú sientes que tu fe está fuerte, que está cimentada en la roca que es Jesús, y digo la roca que es Jesús porque los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Sencillo como eso. Los testigos de Jehová, y si no, pregúntales cuando vengan. Le dice, mire, yo soy cristiana, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesucristo es Dios? Se van a quedar así. Es decir, ellos hablan de Jesús, pero hablan de Jesús como el hombre perfecto, no, hasta cierto punto como un semidios. Entonces, eso es una herejía total, porque Jesús no es un semidios. Jesús no es un hombre y solamente un hombre. Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada en el vientre de María. Entonces, ellos no creen en la Trinidad. Pregúntale si creen en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te van a decir que no. Ellos creen en Jehová, es decir, ellos creen en Dios, Padre y punto. Ellos no creen en el Espíritu Santo. Entonces, si tú realmente te sientes suficientemente fuerte, conocedora de la palabra de Dios y de las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, y vienen a ti, pues sería bueno, fabuloso que los pudieras evangelizar, por lo menos que los pudieras inquietar con estas preguntas. ¿Creen ustedes que Jesús es Dios? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen ustedes que Jesús se encarnó en el vientre de María, la segunda persona de la Santísima Trinidad? Y te va a responder que no a todas esas preguntas. Jesús nació en el vientre de María, pero no, es decir, no fue la encarnación del Hijo de Dios, sino que fue un hombre que se encarnó, un hombre muy bueno, pero que no fue Dios. Yo he tenido experiencias con hermanos testigos de Jehová, me impresiona su deseo de evangelizar, me impresiona, me llama la atención. De nuevo, ojalá que más católicos hiciéramos lo mismo. Pero también al mismo tiempo, pues tenemos que evangelizarlos a ellos.
Y las personas, a ustedes que me están escuchando y que tengan realmente una relación estrecha con el Señor Jesús, que sepan a fondo la doctrina de la iglesia y que estén dispuestos a evangelizar a nuestros hermanos testigos de Jehová, no para pelear con ellos, pero para presentar la verdad, la única verdad que es Jesucristo y la iglesia que Él funda. Entonces, pues, háganlo, no tengan miedo. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quiero que me explique qué es el reino de Dios y su justicia. María Eugenia, desde Ecuador. Bendito sea Dios, María Eugenia, muchísimas gracias. Pues vamos a hablar un poquito sobre el reino de Dios. Nosotros vamos al Evangelio según San Marcos. Vamos a ir un momentito al Evangelio según San Marcos. Dice la palabra de Dios en el principio del Evangelio lo siguiente. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué significa la justicia de Dios? Pues primero que todo, el reino de Dios y la justicia de Dios significa la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, expresada en su mayor forma posible en la cruz, en el Calvario, cuando Jesús extiende sus brazos para abrazarte a ti, abrazarme a mí y abrazar a toda una humanidad que por el pecado nos hemos apartado de Dios, le hemos dado la espalda a Dios y hemos ofendido a Dios, ofendiendo a nuestros hermanos. Es la manifestación más maravillosa de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios, de nuevo, es la misericordia de Dios, el amor sin límites de Dios, que perdona no 7 veces, sino que 70 veces 7, infinitamente. Como dice el Papa Francisco, Dios se cansa menos de perdonarnos que nosotros, que nos vamos a cansar más de pedir perdón. Entonces es eso. Es el arrepentirnos para podernos embeber de la misericordia de Dios. Es el arrepentirnos de las cosas, de las basuritas que el mundo nos ofrece como carnadas para que caigamos en el anzuelo de Satanás y podamos sumergirnos en el mar vasto, infinito de la misericordia de Dios, que al fin es su reino. Fíjense, el reino del mundo, el rey es el que impone, el que pone la bota, el que dice lo que hay que hacer, el que manda, el que espera que todo el mundo le sirva. Jesús, por otra parte, dice: no he venido para que me sirvan, sino que he venido para servir. Y la otra parte que para mí es muy importante también del reino de Dios es donde se hace la perfecta voluntad del rey. Y no por miedo, no por obligación, no por dar a conocer a otros que somos mejores, no, sino porque hemos optado por meternos, por adentrarnos, por saturarnos de ese amor que no tiene límites, que quien lo tiene todo y nada le falta. Entonces, el reino de Dios por excelencia es Jesucristo, porque es en Jesús que se hace la perfecta voluntad del Rey. ¿Y quién es el Rey? Pues Dios. En Jesús, como ser humano, se efectúa, se hace, se realiza la perfecta voluntad del Rey. Y cuando nosotros en el Padre Nuestro rezamos que el reino de Dios sea realidad en nosotros, estamos pidiendo 2 cosas: que la misericordia de Dios nos inunde, nos llene, nos traspase, y que nosotros, llenos de ese amor de Dios más y más, podamos someter nuestras vidas como Jesús, que nos sometió todo al Padre hasta el punto de decir: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando se creó la tierra y los seres humanos, ¿los ángeles les dieron el mensaje de escribir la Biblia? ¿Cree que a otros planetas con otras especies de origen desconocido, extraterrestres, también les llegó el mensaje de escribir la Biblia? ¿Jesús los visitó en forma de su especie o como en forma de humano?
Si Adán y Eva fueron creados por Dios en forma ya de humanos, ¿por qué el hombre y la mujer descienden del mono? Sé que tal vez no me pueda responder, porque nadie lo sabe todo, pero son mis dudas. Saludos, Jonathan. Casi nada, amigo. Ya se me olvidó la primera pregunta que me hiciste. Bueno, el caso es, mira, que la Biblia no se escribe por ángeles que Dios dicta lo que tienen que dictar, sino que seres humanos que tienen experiencia de Dios y a lo largo de los años y de los siglos van no solamente filtrando esas experiencias de Dios, pero poquito a poco se van escribiendo. Es un proceso muy lento porque la escritura tomó mucho tiempo en desarrollarse. Entonces, al principio era todo tradición oral. Por eso, para la Iglesia Católica, la tradición es muy importante porque aún en el Nuevo Testamento se tomó mucho tiempo para escribir, por ejemplo, los evangelios. Lo primero que se escribe son las cartas que los diferentes apóstoles mandan a sus comunidades, como por ejemplo San Pablo, que le escribe a diferentes comunidades, a diferentes iglesias locales, para que ellos se comporten según el pensar del Señor Jesús. Si hay seres en otros planetas, un día le vamos a preguntar a Dios, porque solo Dios sabe eso. Yo no te puedo responder eso porque no se ha podido encontrar ninguna especie de vida como la nuestra en ningún planeta. Entonces, solo Dios sabe, en este vasto universo creado por Él, si hay seres con vida. Pero sí sabemos una cosa, y lo dice la Santa Iglesia Católica, que si hubiera vida en otros planetas similares a las nuestras, o que se asemejaran a las nuestras en alguna forma, que tuvieran poder de decisión y cometieran faltas en contra de la voluntad de Dios, necesitarían también un Salvador como lo necesitamos nosotros, que es Jesucristo. Y Jesús tendría que ir a ese planeta o a ese astro o a esa, no sé, estrella o lo que sea, para salvar a esas personas que se han apartado de la verdad, que al fin y al cabo es Dios. La otra cosa que es importante es lo que tú estás hablando sobre un proceso evolutivo. Si Dios realmente pues, ha permitido que vengamos del mono, entonces, ¿dónde está todo lo demás? Es decir, acuérdate que esta teoría que comienza con Charles Darwin es simplemente una teoría basada en un proceso evolutivo en que los seres minúsculos se van desarrollando hasta que llega la plenitud de esos seres, que es el ser humano. Y entonces que en ese proceso evolutivo, pues después de muchos años, viene el mono, que de ahí pues supuestamente sale el ser humano. ¿Es esto cierto? Pues quién sabe. Esa es una posibilidad. La Iglesia está abierta a esa posibilidad. Otra posibilidad es que pues es como dice la palabra de Dios, que Dios crea todo y al fin y al cabo crea lo más importante de la creación, que es el ser humano. Ahora, lo que la Iglesia enseña es que haya sido un proceso evolutivo, es decir, a través de diferentes cambios en la historia de la creación, o haya sido un hombre o una mujer que en algún momento, si fue un proceso evolutivo, Dios sopló el alma inmortal en esos primeros seres humanos. Es decir, Dios hizo una creación diferente. Dios crea al ser humano a imagen y semejanza suya. Entonces, haya sido un proceso evolutivo en que llega el momento en que Dios sopla, infunde su propia imagen en la persona, haciéndolo imagen y semejanza de Él, o que haya Dios hecho un hombre y una mujer a imagen y semejanza nuestra y a imagen y semejanza de Dios, no importa. Lo importante es que Dios es el que crea. Dios crea al ser humano diferente a todos los demás seres que existen en la naturaleza, y Dios está en control de toda su creación. Entonces es Dios quien tiene el poder para no solamente crear, pero crear ese ser que va a ser diferente, único, especial a los demás seres diferentes, que es el ser humano, que eres tú y que soy yo. Espero que esto te haya ayudado en alguna forma. No me acuerdo otra pregunta que hayas hecho, porque hiciste un montón de ellas al mismo tiempo, así que gracias por tu sintonía. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, necesito que ore por mí y que me dé un consejo. Tomo una pastilla, pues
He sido diagnosticada con esquizofrenia. Tengo 31 años. Por otro lado, sigo yendo a una psicóloga, pero ella me dice que yo no tengo eso. No sé qué debo de hacer. Rezo todos los días para mi curación. Hay veces en que estoy muy bien y en otras necesito tomar la pastilla, pues me dan unos dolores de cabeza muy fuertes, así como de barriga. El problema es que al tomarla me olvido de todo y eso afecta mi trabajo como licenciada social. Un cariño grande, Alejandra. Alejandra, cuánto lo siento, qué pena que estés con esta anomalía. Pero si realmente no estás segura de que la prescripción que te ha mandado tu médico es la correcta, yo buscaría una segunda opinión, definitivamente. Es decir, los médicos saben mucho, pero no lo saben todo. Los médicos son bendición de Dios, dice la palabra de Dios en Siracias capítulo 38. Es una bendición de Dios. Qué bueno tener médicos porque los médicos nos ayudan en el nombre del Señor a sanar nuestras dolencias, cualesquiera que sean. Pero en este caso hay una contradicción porque por una parte te sientes mejor, más aliviada con las pastillas que estás tomando, pero por otra parte pues causan reacciones negativas en tu cuerpo, en tu organismo y por lo tanto tienes una disyuntiva frente a ti. Qué bueno que estés orando, que estés pidiendo mucho al Señor por dirección. Pero tal vez aquí está tu respuesta y la respuesta es que vayas a ver a otro médico, que consultes con una segunda opinión para ver realmente qué es lo que se debe de hacer en tu circunstancia. Y yo no buscaría a cualquier médico, yo preguntaría, yo iría a mi iglesia, yo iría a mi comunidad, yo iría al sacerdote de mi parroquia y yo trataría de averiguar que recomiendan ellos. Si no quieres pues que se divulgue tu situación, por lo menos habla con el sacerdote, explícale tu situación y a ver qué él te recomienda. Yo estoy seguro que él tiene que conocer buenísimos médicos que te pueden atender y si no tienes los medios suficientes para que puedas pagar por la consulta, que en alguna forma pues se te ayude a que tú puedas tener un diagnóstico tal vez un poco más completo. Entonces no te des por vencida. Sigue luchando por tu bienestar, y no solamente físico, pero también emocional y espiritual, y vas a ver que poniendo tu fe en las manos del Señor y con la ayuda apropiada, siendo proactiva, buscando la solución para tu problema, la vas a encontrar, porque Jesús va a estar de tu lado y en Cristo Jesús vas a encontrar la solución para tu necesidad. Cuenta con estas oraciones. Estaré, Dios mediante, el sábado 7 de abril en Fort Worth, Texas, en la gran jornada de perdón familiar con el lema Volviendo el corazón de los hijos hacia los padres. Esto se va a llevar a cabo en la parroquia Inmaculado Corazón de María. Para más información, por favor, comuníquense con el Ministerio Mensaje en Dallas, Texas. Número telefónico 214, ese es el área, y el número telefónico es el 527-4839. Repito, 214-527-4839. Esperamos vernos allá. Y también quiero decirles que el sábado 21 de abril voy a estar en Santo Domingo, República Dominicana, con el favor de Dios, en la Feria del Libro Católico. Para más información, por favor, comuníquense con Casa San Pablo al número telefónico 809-530-4346. Repito, área 809-530-4346. Quiero también informarles que el sábado 28 de abril va a haber un desayuno muy especial con prédica que este servidor va a ofrecer a todos aquellos que vayan al desayuno. Va a ser el sábado va a ser el sábado 28 de abril ese desayuno. Pues para más información se pueden comunicar con el Ministerio Mensaje o con la página web de Mensaje o con la página de Facebook de este servidor. Y también en Nueva Orleans, la Reina Madre, el concurso La Reina Madre, que es algo muy bonito, la Reina Madre de Mensaje. Sábado 18, eso va a ser también en Nueva Orleans, y el sábado 18 de agosto vamos a tener el Sábado de Milagros, y estoy con un montón de información que no quiero que se me enrede. Sábado 18 de agosto vamos a tener el Sábado de Milagros en Nueva Orleans, que va a ser un tiempo de sanación, liberación, restauración y poder de Dios. Así que no se lo pierdan. De nuevo, para más información, vean la página web de Mensaje o llamen al número telefónico de Mensaje, o simplemente vayan a Facebook y ahí lo van a encontrar. Que el Señor os bendiga en abundancia en este y por siempre, y hasta el próximo miércoles, Dios mediante, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.